Los periodistas. Muy buenos días, amigos. Agradezco entrañablemente este espacio para volvernos a reunir y hablar un poco de las cosas que pasaron y de lo que puede pasar. Me preguntaba yo qué podría decir en un encuentro con los amigos y llegué a la conclusión de que el foro se prestaba para hacer un diálogo más profundo de algunos temas que durante mucho tiempo ni se manejaron ni se reconocían. Quiero expresar que muchas de las cosas que van a oír les van a resultar diferentes de lo que conocían, pero más abiertas a la explicación de la realidad. Yo no inventé la realidad, solo vivo en ella. Para iniciar mi aportación, recurro a un verso de mi amigo Toño Sánchez que dice: cuento que te cuento lo que no debiera contar, contando con tu confianza, confío que no has de contar lo que contarte no quiero y yo no quise contar. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Y por qué mi participación en tantos eventos? Éramos parte de una respuesta que se estaba generando por una iglesia que se encontraba confrontada con las tres revoluciones sociales paradigmáticas de nuestro tiempo: la Revolución China de 1911, la Revolución de México de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. Para 1961, de ahí quisiera yo comenzar mi reflexión, me encontré con que era no solamente la época de la carrera espacial en la que los Sputnik rusos mantenían ventaja sobre sus competidores americanos, colocando en este año el primer astronauta Yuri Gagarin en órbita, sino también era una época de sangrientas persecuciones antirreligiosas en China, Rusia y los llamados países satélites, identificada con el encarcelamiento de varios cardenales de la Iglesia Católica, en aquellos años el cardenal Joseph Schlip de Lemberg, Ucrania, el cardenal Strinak de Zagreb, en Yugoslavia, el cardenal Joseph Mindszenty de Esztergom, Hungría, y el cardenal Beran de Praga, en Checoslovaquia. La Iglesia estaba a la defensiva. Desde el pontificado de Pío XI se había advertido al mundo sobre los riesgos, primero del fascismo, con la encíclica Non abbiamo bisogno del 29 de junio de 1931, del capitalismo con la encíclica 40º año
del 15 de mayo de 1932, del nazismo con la encíclica Mitbrennen der Sorge del 14 de marzo de 1937, del comunismo con la encíclica Divini Redemptoris del 19 de marzo de 1937. La lucha de la Iglesia contra las ideologías se inicia en Alemania. La llegada de Hitler al poder traía un desafío por la juventud. Los nazis inventaron el himno de las Hitlerjugend y cantaban: somos la alegre juventud de Hitler, nuestro Führer Adolfo Hitler es nuestro Salvador y nuestro Mesías. No es a Cristo a quien seguimos, sino a Horst Wessel. Fue de esta manera como la Iglesia se planteó la prioridad para confrontar a los adversarios que le rodeaban, y ante la sorpresa de muchos, el enemigo número uno fue el nazismo. Fue frente al totalitarismo de Hitler que el cardenal de Münster, Clemens von Galen, pronunciara su célebre homilía del 20 de julio de 1941. Solo existe un medio eficaz contra el enemigo interior: la resistencia tenaz. Hay que ser duros y permanecer firmes. En este momento no hemos de ser martillos, sino yunque. Y la característica primordial del yunque es la resistencia. Ahí están las raíces de esta organización de jóvenes católicos que hace algún tiempo era señalada no necesariamente por sus características reales, sino por lo que las mentes han inventado al respecto. Se adoptó el lema Sta firmus ut incus percussa de San Ignacio de Antioquía: está firme como el yunque que es golpeado. Por el Intermarium, que es la sociedad a través de la cual la Iglesia expresa su estrategia, comienzan a crearse grupos encargados particularmente a los jesuitas. Heinz Knocke, un alemán que en aquella época estaba en el movimiento de los Scouts, escribe: en Alemania los grupos juveniles como los Scouts, de fuerte influencia católica, se enfrentaron abiertamente al nazismo. Aprovechando la reunión internacional de Lüneburg, los Hitlerjugend nos atacaron queriendo desmantelar el campamento. Los derrotamos en toda la línea y muchos de ellos se llevaron en las nalgas el recuerdo de nuestros bordones. Al día siguiente, los Scouts fueron prohibidos y se les integró obligatoriamente a las Jungvolk y al Wandervogel. Pero estaba también la revolución comunista, que desde un principio se mostró agresiva contra el cristianismo. Para informarse de los avances y los planes de Rusia, el Papa Pío XI, apoyado por Monseñor Michel d'Arbigny y por el padre Edmund Walsh, ambos sacerdotes jesuitas y expertos en el tema de la revolución, se creó la organización del Russicum, tratando de mantener la fe en Europa, creando una sociedad discreta denominada Intermarium, inspirada en el texto bíblico: en sus días aparecerá la justicia y la abundancia de la paz, y dominará de mar a otro. Intermarium significa entre mares. El Papa Pío XII heredó de su antecesor el proyecto Intermarium
con el que la Iglesia desafiaba el comunismo internacional. Los jesuitas fueron los encargados de su ejecución, por lo que algunos de ellos crearon organizaciones juveniles reservadas en América Latina, destinadas a formar líderes católicos capaces de confrontar en las universidades la ofensiva comunista, que ya eran consideradas como un punto neurálgico. Así aparecieron en América la Sociedad del Servicio a Cristo Rey, fundada por el jesuita Alberto Hurtado Cruchaga, que fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. Dice en Santiago de Chile Bernardo Leighton: nunca supe por qué la Iglesia liquidó ese movimiento. Seguramente algunos clérigos se indignaron de que los laicos pensaran por su cuenta y actuaran en política con libertad de conciencia. Se fundó también la Sociedad Convivio del padre Alberto de Castro, sacerdote jesuita, que operaba en el Colegio Belén. Allí, en esta institución, ingresó Fidel Castro Ruz en La Habana, Cuba, y permaneció varios meses ahí. La Falange Nacionalista fue fundada por el padre Félix Restrepo, sacerdote jesuita. La Falange, fundada por Rafael Caldera, del Colegio San Ignacio en Caracas. Recientemente ha aparecido la información de que en la Universidad de El Salvador, atendida por los jesuitas en Buenos Aires, en Argentina, existió una organización reservada juvenil denominada la Guardia de Hierro, cuyo asesor espiritual era el padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, felizmente reinante. En México, el país convulsionado por las persecuciones religiosas, la década de los 50 vio aparecer en Puebla una organización discreta promovida por los jesuitas Manuel Figueroa Luna, el padre Julio Vértiz, el padre Agustín da Silva, el padre Valeriano Ruiz, quienes convocaron a la fundación del Yunque en Puebla a un grupo de jóvenes idealistas y valientes, entre los que destacan José Luis Hernández Núñez, Ramón Plata Moreno, José Antonio Quintana Fernández, Klaus Feldman Petersen, Teodoro Terés Reina, Herberto y Manuel Rodríguez Concha, entre otros. Algunas de las organizaciones fundadas por los jesuitas tuvieron un fuerte sentido clerical, dependiendo de la dirección de sus fundadores. Por el contrario, otras son pioneras en la aceptación y promoción de la opción madura por los laicos. De Monseñor Octaviano Márquez y Toriz y del padre Figueroa aprendimos que nada se puede hacer sin el obispo. El padre Figueroa fallecería el 30 de mayo de 1958, año en el que fallece también José Stalin, y con la muerte de José Stalin se inician los grandes cambios en Rusia. El Frente Universitario Anticomunista, nacido en abril de 1955, que yo presidía, era parte de esta acción. Surgido en una era turbulenta, reflejó de manera intensa las corrientes del nacionalismo imperante, comprometiéndose en la defensa de los húngaros, pero también con la independencia de Egipto y de Argelia. Éramos para 1961, o por lo menos así nos sentíamos, representantes de una generación diferente, marcada con el signo de la nueva aristocracia,
que nada tenía que ver con títulos o propiedades, sino con las responsabilidades libre y alegremente aceptadas. Seguidores de Ortega y Gasset y de Ramiro de Maeztu, creíamos en el lema de actúa de tal manera que lo menos que se pueda decir de ti es que eres un hombre. Todos nosotros estábamos llamados con la vocación de una misma esperanza. No éramos locos vanidosos y mucho menos ambiciosos de honras. Habíamos seguido con creciente interés los acontecimientos de Cuba. Sabíamos de los compromisos que Fidel Castro había firmado en la Carta de México con José Antonio Echeverría, líder de los estudiantes católicos de Cuba que se oponían a Fulgencio Batista en 1956. El 13 de marzo de 1957, el Directorio Estudiantil Revolucionario lanzó su golpe maestro contra la dictadura, un atentado contra Batista que fue bautizado como Operación Radio Reloj. En esta acción pereció acribillado José Antonio Echeverría, luchando contra los sicarios del dictador. Poco antes había escrito: confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos atraiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Ahora el escenario había cambiado. Fidel Castro ignoraba los pactos. Escuchamos alarmados la homilía de Monseñor Pérez Serantes, antiguo aliado de Fidel en Cuba, quien en agosto de 1960 dijo: el enemigo, el comunismo, está dentro, no son rumores, con el comunismo nada, absolutamente nada. Nos sentimos traicionados y burlados cuando Fidel Castro declaró en la televisión cubana: he sido, soy y seré siempre comunista, en medio de una feroz campaña jacobina coreada con lemas que los curas corten caña y si no quieren cortar, que se larguen para España. O bien, Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que todos los curas no pueden con él? El 17 de abril de 1961, los cubanos anticastristas intentaron un desastroso desembarco en Bahía de Cochinos, que una vez rechazado dio paso a un amplio operativo de represión contra los reales y supuestos enemigos de Castro. Estas fueron las razones por las que, siendo presidente del FUA en 1961, convoqué a una manifestación de protesta en el Zócalo de esta ciudad de Puebla para el 24 de abril. En el manifiesto del Frente Universitario Anticomunista y en los discursos, el tema fue única y exclusivamente nuestro rechazo al comunismo castrista. Nunca nadie atacó a la universidad o mencionó el artículo 3 de la Constitución. Convoqué a la manifestación fuera de la universidad, convencido de que nos asistía el derecho de la libertad de expresión y asociación que siempre habíamos respetado con quienes habían organizado manifestaciones de signo diferente. Nunca propusimos una universidad clerical y mucho menos una universidad con sentido clasista, excluyente, como puede comprobarse con los documentos y declaraciones de aquella época. Nunca un sacerdote, un religioso o el obispo me dijo qué hacer o qué pensar. Todas y cada una de las cosas que hice, las hice porque pensé que era lo correcto.
Como todas las personas, he tenido errores y aciertos, pero todos ellos son fruto de mi libertad y de mi voluntad. Frente a los hechos y acontecimientos de ese momento histórico, yo asumo mi responsabilidad. A veces me parece oír la voz de mis viejos amigos jesuitas diciendo: no desesperes frente a este mundo. El triunfo de la causa de la libertad, el bien y la justicia inevitablemente llegará. Felices los que estuvimos a su lado en esas horas cruciales. Aquí estamos algunos de los que vivimos la lucha por el ideal, los que hoy aspiramos a seguir en la vanguardia. Este puesto nos lo hemos ganado porque todos nosotros, sin poner condiciones, respondimos al llamado por nuestra fe, por nuestro ideal, y marchamos en las primeras filas desde 1956 hasta 1973, 17 años, sin importar los riesgos, sabiendo que nos había tocado en suerte ser la generación de los tiempos violentos y con la firme esperanza de ayudar a construir los cimientos de una sociedad fundada en la libertad, el amor y la justicia. Nuestra herencia está compuesta de gratos y amargos recuerdos, pero ser heredero no significa que se tiene que cargar con todo el peso del ayer. El recuerdo es también la gota de eternidad que dejamos a nuestros amigos, que hoy miran los enfrentamientos ideológicos con desconfianza y reticencia, olvidando que de estas luchas ideológicas surgieron las condiciones para la creación de la UPAED. Este desafío, que parecía un imposible, cumple ya casi 50 años y es el ejemplo de una institución que busca, más allá de la ciencia, más allá de las investigaciones, el acercarse a la sociedad. Durante todos estos años aprendí a valorar lo que decía José Antonio Primo de Rivera: esta época inquieta que nos tocó en suerte vivir, confuso tiempo de sospechas lleno, y aceptar que fuimos los aguafiestas de aquellos tiempos, conscientes de que nuestras acciones, no siempre acertadas, fueron siempre bien intencionadas. Descubrí que en las derechas e izquierdas juveniles arde oculto el afán por encontrar en los espacios eternos los trozos ausentes de sus almas, partidas por hallar la visión armoniosa y entera de una patria que no se ve del todo si se le mira con un ojo y que solo se puede entender mirándola cara a cara, con el alma y los ojos bien abiertos. Hemos tratado de ser fieles al consejo de la Madre Teresa de Calcuta, que nos decía a todos los católicos que participamos en la formación: tú enseñarás a volar, pero ellos no volarán tu vuelo. Tú enseñarás a soñar, pero ellos no soñarán tu sueño. Tú enseñarás a vivir, pero ellos no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida, perdura para siempre la huella del ideal enseñado. He descubierto también que el mal, como los ojos, no se ve a sí mismo. Sigo convencido de que no tenemos derecho a encadenarnos al pasado y que el futuro de México
no puede estar en repetir una y otra vez los errores cometidos. Nuestra disyuntiva está en ser los últimos de ayer y aceptar ser los primeros de mañana. Lo demás es historia. La universidad y nuestro movimiento piensan que la verdadera tradición no consiste en venerar las cenizas del fuego viejo, sino en saber transmitir el fuego del ideal para el futuro. Muchas gracias. Les pedimos a sus hijas que acompañen a su hija Mari unas palabras que les van a dirigir a su papá. Buenos días. Nos da mucho gusto ver tantas caras conocidas, tanta gente que para nuestra familia siempre han sido importantes, nos han acompañado en momentos tanto difíciles como alegres, y es un honor tenerlos aquí a todos. Honor a quien honor merece. Me quedé pensando apenas sobre esa frase y decía yo, bueno, somos tantas personas en el mundo y pocas son las que logran ganarse una admiración tan grande de las demás personas. Y me preguntaba yo, como, ¿por qué será? ¿Por qué piensa uno en esas personas y resulta que son las que menos quieren destacar y como que todo lo hacen por abajito? Sin embargo, con la dignidad con la que viven, con la coherencia en sus vidas, nos dejan huella y por eso destacan, por eso brillan. En nuestra casa, nosotros desde niños, mis papás no nos han enseñado teorías, nos han enseñado con el ejemplo. Con su ejemplo nos han enseñado cómo vivir la vida, cómo tratar a las demás personas, cómo vivir, ¿no? Y en esa parte, digo nuestros padres, porque quien ha hecho un trabajo muy por abajito, sin que nadie la vea, es mi madre. Reconozco muchísimo, obviamente, a mi papá, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de la historia que ha vivido mi mamá. Mi mamá también ha vivido revoluciones con nosotros de niños, ha sorteado batallas, ha sido, nos ha ayudado a hacer acuerdos, nos ha puesto ultimátums. Ha sido un pilar, el más fuerte, diría yo, de nuestra familia.
Muchas cosas que ha logrado mi papá, les aseguro que no las hubiera logrado si no es porque mi mamá lo ha apoyado incondicionalmente en todo. A nosotros desde niños nos ha tratado siempre con mucha ternura, nos ha enseñado que el diálogo con los hijos es lo mejor, porque siempre que teníamos nosotros algún problema o tenemos, lo que hace es platicar con nosotros y darnos sus mejores consejos. Mi papá, a pesar de que por mucho tiempo estuvo muy ocupado, siempre veía la manera de darse el tiempo. Ahí es donde entra lo que le llaman el tiempo de calidad. Quizá no era mucho en espacio, pero en calidad nos ha dado lo mejor. Yo siempre les comento un hecho que yo recuerdo mucho, que en la primaria me dejaron una maqueta y mi papá se sentó conmigo con su plastilina y me ayudó a hacer una maqueta del Parián. Uno lo ve como algo tan sencillo, pero para él, el tener ese tiempo, el darme ese tiempo, es un momento que para mí valió oro. Y como esos, muchos, porque mi papá también siempre nos ha dado sus consejos, su cariño. Los dos nos han guiado desde niños. En la adolescencia pues ni les digo, porque hubimos quienes dimos más lata que otros. Y siempre contamos con su apoyo, con su guía. Jamás nos impusieron nada, siempre era con el ejemplo. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo que ocupa más espacios. También está debajo porque es el soporte, el apoyo de ese hombre. Está detrás porque es quien lo empuja. Y está junto porque es quien siempre está a su lado y nunca lo abandona. Papi y mami, es un orgullo, es un honor para nosotros ser sus hijos. Gracias. En este momento, el licenciado Alejandro Serrano les va a dirigir unas palabras en la entrega del reconocimiento a don Manuel, acompañado con varios de los organizadores de este gran homenaje. Muy buenos días todavía. En primer lugar, agradecerles su presencia y su asistencia, que para nosotros es muy confortable. Les doy las gracias a Gonzalo Montero, Carlos Montiel, Chucho, licenciado Benítez, que fuimos el equipo que en una reunión de café decidimos hacerle un homenaje al gran amigo y maestro don Manuel. Y por mi persona quisiera entregar este reconocimiento que dice lo siguiente: homenaje y reconocimiento a don Manuel Díaz Cid,
por su vida, su amistad, por su ejemplo y por ser maestro. De sus amigos por siempre. Puebla fue 29 de abril del 2017. Muchas gracias.